Estamos viviendo los últimos tiempos donde el Señor está moviendo su iglesia para ser discípulos. Durante muchos años, en los últimos tiempos, la iglesia estaba llena de creyentes, ¿no? De multitudes, personas que iban a Dios para que Dios le resolviera sus problemas. El evangelio, como lo llama muchas veces, de la yuca y la papa, ¿no? O sea, yo voy para que Dios supla mis necesidades, y el entendimiento y el conocimiento de Dios llegaba hasta allí. Un Dios al cual yo invoco para que me ayude en mis planes de vida, en mis propósitos eternos, ¿no? Los que venimos de un trasfondo católico romano, en donde uno se acostumbra a ir a orar a Dios, a pedirle cosas a Dios, y es una relación en algunas ocasiones superflua, ¿no? En donde no se estudia la palabra, no se profundiza en ella. Entonces yo creo en Dios y en verdad es una fe sincera, genuina, pero creer en Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Y el llamado de Dios, cuando empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta que Él nos llama es a conocerle en espíritu y en verdad. Y la transformación de una vida solo se produce cuando yo decido seguir a Cristo. Y el Señor lleva tiempo hablándonos acerca de la diferencia entre creer en Dios y seguir a Dios. Tú puedes creer en Cristo, tú puedes creer que Él murió en la cruz por tus pecados, que Él resucitó al tercer día, puedes creer que Dios es bueno, pero no seguirle. Porque seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, la palabra discípulo significa seguidor. Y seguir a Cristo quiere decir que yo decido adoptar su estilo de vida, su sistema de pensamiento, y yo decido ser como Cristo es. ¿Cuántos están preparados para que Dios hoy nos lleve a otro nivel? Porque el mensaje que el Señor trae hoy es para confirmar una vez más su voluntad para nuestras vidas. Y es que Él no vino a ser creyentes, Él vino a ser discípulos. Y yo hoy te digo honestamente, una vez más, la transformación de nuestras vidas solo se produce cuando yo decido seguir a Cristo. Cuando yo me convierto en discípulo de Jesús y digo, yo voy a vivir como Él vivió. Yo voy a caminar como Él caminó. Voy a entregarle el señorío, el gobierno de mi vida y voy a imitar su forma de vida. Eso se llama ser discípulo de Jesús. Y es cuando yo tomo esa decisión porque es algo muy personal, nadie te tiene que obligar. La relación con Dios siempre es personal. Yo decido hasta dónde avanzo, hasta dónde llego. Dios no me va a obligar a nada. Tú te puedes quedar toda la vida de creyente, creyendo que Dios es bueno, pidiendo, orando, ayunando para que Dios conceda tus anhelos. Dios, conforme a su misericordia, te concederá muchas cosas, pero no quiere decir que tú eres discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica que yo empiezo a imitar su carácter. Que yo empiezo a pensar como piensa Jesús, pero también actuar como actuaría Jesús. Y algo que Dios me está ministrando en los últimos meses, se los digo honestamente y abiertamente, es cómo resolver los problemas a la manera de Jesús. O sea, ¿qué le gustaría a Dios que yo hiciera en esa situación? Y a veces no nos damos cuenta, pero Dios nos pone en situaciones difíciles, es para ver cómo actuamos. Porque alabar a Dios cuando todas las cosas están bien, como era la canción de antaño, alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena, era una canción, ¿no? Pero yo te alabo desde mi quebranto y este Cristo Santo se glorifica a través de mí. O sea, el verdadero discípulo no es aquel que invoca a Dios y sigue a Dios solo en las buenas. No es aquel que reconoce que Dios es bueno y que Dios es santo solo cuando todo me está saliendo bien. No. El discípulo es aquel que sigue a Cristo
frente a cualquier circunstancia y pide la sabiduría de Dios para resolver en los momentos difíciles, especialmente los problemas. Y Dios permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, porque en medio de las situaciones difíciles, digo amado, es donde sale nuestro verdadero carácter. Y es un trabajo que el Espíritu Santo ha hecho conmigo en los últimos años y ha confrontado mi fe. O sea, Dios vino a confrontar mi fe, a decirme, en verdad tú crees en mí. Quiero ver cómo actúas cuando te critican. Quiero ver cómo actúas cuando estás rodeado de personas que no te quieren. Hermano, es que esto no se trata de llevar una vida cómoda aquí en la tierra. Se trata de mostrar a Cristo. Y Cristo vino a mostrar el amor hacia sus enemigos. Cristo vino a mostrar que tenía un sistema de pensamiento y un sistema superior de vida frente a la maldad. Por eso Cristo es diferente a todos nosotros. Cristo vino a hablar de un reino que no era de este mundo, porque en el reino de Dios, escúchame bien, en el reino de Dios, una de las cosas que hace el poder del Espíritu Santo cuando habita en nosotros es darnos la capacidad de estar por encima de la maldad. Porque en el mundo uno no sabe. En el mundo uno se sabe comportar bien con los que se comporta bien con uno. Ese es el sistema del mundo. El sistema del mundo es que yo soy amable con quien es amable conmigo. Yo le doy regalo al que me da regalo. Yo me comporto bien con los que se portan bien conmigo. Yo hago lo bueno con los que me conviene. Pero cuando Jesús viene a nuestra vida, nos dice, yo no soy así. Yo hago salir el sol sobre justos e injustos. Yo le doy cosas buenas a los buenos y a los malos. Y Jesús vino a enseñarnos un sistema de vida que tiene la capacidad de estar por encima de la maldad. Y Jesús dijo, mis discípulos van a tener esa característica. Mis discípulos van a tener ese sello del Espíritu que van a ser capaces de estar rodeados de personas malas y no comportarse igual que ellos. Mis discípulos van a ser capaces de amar aún a los que les aborrecen. Yo les digo honestamente, ese nivel no se alcanza jamás en la carne. No es un nivel carnal porque nosotros en nuestra naturaleza humana solo sabemos portarnos bien con los que se portan bien con nosotros. Y el Señor empezó un proceso conmigo, con Mateo 5:43, y me decía, si amas, Yarley, a los que te aman, ¿qué mérito tienes? ¿Qué hay de ti distinto que los demás si tú te vas a comportar igual que los demás? Y empezó el Señor a hacer un proceso en mi corazón y decirme, tienes que aprender a amar a los que te aborrecen. Tienes que aprender a portarte bien con los que son ásperos contigo. Tienes que aprender a demostrar que eres hija mía. Los verdaderos hijos de Dios aprendemos a comportarnos como nuestro Padre. Y Dios es bueno. Dios es misericordioso. Y cuando Dios utiliza esos conceptos y esos apelativos que le define, esas características, no está hablando de que Él es bueno con los que son buenos con Él. No. Él no está diciendo que Él es bondadoso con los que hacen lo que Él dice. No. La bondad de Dios radica en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso Dios opera en un nivel de entendimiento y de vida superior a nuestro. Y el Señor empezó a hablarme y a decirme, tú tienes para que seas hija mía, tienes que comportarte como yo me comporto. Y voy a empezar a trabajar en ti, mi carácter. ¿Cómo está tu carácter hoy? Todavía eres gobernado por tus sentimientos. Todavía eres gobernado por el favoritismo de que me porto bien con los que se portan bien conmigo. Y ha sido un proceso, se los confieso, doloroso. Porque yo le decía, Señor, no entiendo. Este evangelio no se enseña mucho.
Se enseña un evangelio en donde yo voy a Dios y yo tengo que ser amable con los que son amables conmigo. Pero el verdadero evangelio, que vino a enseñar Cristo, es un evangelio que enseña el amor hacia los enemigos, hacer bien a los que nos hacen mal, un nivel superior. Esto no es apto para carnales. El carnal tiene su vida centrada en él mismo y en el momento que tú le haces algo que le ofende, se levanta contra ti. Pero los hijos de Dios eran aquellos que morían abrazados en la arena del circo romano, bendiciendo a sus enemigos, bendiciendo a aquellos que nos mandaban a ser devorados por leones. Esto no es si yo creo en Dios o no creo en Dios. Esto es si yo quiero ser discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo aprende a no vengarse, a no hacer daño a los que le hacen daño. Por eso el cristianismo, Jesús es considerado maestro por excelencia, porque las enseñanzas de Jesús superan todo sistema de vida natural que nosotros conocemos. Las enseñanzas de Jesús nos dicen, aunque te hagan malas, bien, eso en la carne no se puede. Solo el Espíritu Santo lo lleva a uno a ese nivel. Solo Dios sabe todos los procesos que yo he pasado en los últimos años, porque yo estaba acostumbrada a ser una niña respetuosa, pero siempre me crié en un ambiente de respeto. En mi casa, hasta para pedirte un vaso de agua, tenía que pedirte el favor, aunque fuera tu papá y tu mamá. A mí me decían, Yarley, tráeme esa agua. Yo le decía, no me has dicho, por favor. Yo me crié en un sistema de educación. Me crié con respeto. Entonces, para mí, se lo digo honestamente, es muy fácil. No me resulta difícil tratar de una manera respetuosa y amable a alguien que me trate con respeto, porque así me educaron. A mí me educaron que yo era valiosa. A mí me educaron que yo era digna de respeto. Entonces, cada persona de lo que recibe eso da. Y estar con personas que me traten con respeto a mí no me cuesta. Y durante muchos años me creí una buena hija de Dios, porque todo aquel que era amable conmigo, yo era amable con él. Pero en los últimos años Dios empezó un proceso de poner personas groseras al lado mío, maleducadas, malas, duras de corazón, que me dijeran en la cara, a usted no la quiero, no la soporto. Y empezó a salir de mí muchas cosas. Yo empecé a decir, Señor, ¿qué es esto? Yarley no se sabe comportar con gente mala y perversa. No sé cómo comportarme con personas que después que yo estuviera predicando con la garganta seca, nadie se acercaba a darme un vaso de agua. Y sabía que tenía sed. No sabía comportarme con personas que me decían, ¿usted qué viene a hacer aquí? ¿Por qué cogió un vuelo? ¿Por qué cogió un tren? Después de aguantar frío y pasar muchas horas en un avión, en un aeropuerto, y llegaba y me decían, ¿usted qué hace aquí? Quédese en su casa. Yo le doy hoy la gloria al Señor Jesucristo, porque todo el avance y el proceso que está viviendo Casa de Oración, la gloria y la honra es para Él. Porque humanamente, ni fuerzas, yo no hubiese sido capaz de aguantar tanta grosería, tanta falta de respeto y tanta falta de educación. Porque a mí me enseñaron desde casa que a las personas se respetan. Que cuando alguien tiene sed se le da un vaso de agua. Se llaman modales. ¿Cómo sería quizás mi nivel de orgullo tan alto que Dios me puso al lado de muchos maleducados, groseros e irrespetuosos? Desde pequeño a uno le enseña, a las personas mayores se les respeta. Entonces Dios tiene que desestructurarnos de nuestro sistema de vida y ponernos en un contexto que nos lleve a depender totalmente de Él. Y a que el carácter de Cristo se empiece a formar verdaderamente.
porque con mi carácter era imposible yo aguantar esa situación. Además, yo me hubiera insultado y tratado bien mal, se lo confieso. Porque para mí, todos esos comportamientos me daban un mensaje muy grande. Así fuera una botella de agua que quisiera tomar, tenía que pagarla. Porque no había agua para mí. Eso no es un trato digno para ninguna persona. Me mandaban un cartel grandísimo diciéndome, tú eres mi enemiga y no te quiero aquí. Y un día el Espíritu Santo me dijo, ¿vas a dejar que tu orgullo gane? Si te vas y haces lo que ellos quieren, tu orgullo va a ganar. Quédate, me dijo el Señor. Aún con sus comportamientos de burlas, de menosprecio, quédate. Y hoy vamos a estudiar acerca de la vida de un hombre que decidió que Cristo transformara su vida y pasar por la puerta estrecha. Y fue tanta su transformación de parte de Cristo que llegó a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque la verdadera transformación es cuando Cristo nos lleva a actuar a nosotros como Él actuaría en medio de esa situación. Mucho tiempo estuve, Señor, ¿cómo te aguantaste a Judas? Para mí era yo le preguntaba, Señor, ¿sabías que te robaba, que era un hipócrita, que era un falso? ¿Cómo hiciste? Y el Señor me enseñó que los hijos de Dios operamos bajo el principio de amor y aprendemos a estar por encima de la maldad. La maldad no nos controla de tal manera que nosotros hagamos lo mismo que hacen los otros. Eso para los del mundo. Eso para los que no son hijos de Dios. Y el apóstol Pablo, hoy vamos a hablar acerca de la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo llegó a un nivel de formación del carácter de Cristo en él, que empezó a decir, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Vamos a 1 Corintios 11:1. Allí se encuentra ese texto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Pablo? Yo hago lo que Cristo haría. Entonces, si ustedes me imitan a mí, están imitando al mismo Cristo. Porque la voluntad de Dios es que el carácter de Cristo se forme en nosotros de tal manera que nosotros actuemos como actuaría Cristo. Y constantemente Dios nos va a llevar a enfrentar distintas situaciones, aún familiares. Dios va a permitir que hayan conflictos familiares para ver cómo yo actuaría. Hay personas que dicen que yo toda la vida he sido así. Es que yo solo lo acepto, usted no, pero Cristo sí. Y ahí es que muchos no empiezan a entender y piensan que los cristianos somos tontos. Ay, es que desde que metió a la iglesia volvió bobo, se volvió tonta. Es que ya no piensa, le hacen lo que sea y se queda calladito. Yo no. Y uno ese ego y ese orgullo y uno piensa, no, Cristo cuando tenía que enfrentar la maldad la enfrentaba. Y en este proceso Dios también me ha llevado a enfrentar la maldad de muchos a la manera de Cristo, no la mía. Y yo le digo, Dios quiere formar su carácter en nosotros, que nosotros seamos Cristos físicos aquí en la tierra. Por eso Pablo llegó al nivel de Gálatas 2:20, que dijo, ya no vivo yo. ¿Ya no vivo? Yo. Mas vive ¿qué? Cristo en mí. Él aprendió a rendir su yo, su sistema de pensamiento, su estilo de vida para vivir como viviría Cristo aquí en la tierra. Vamos por favor a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. El apóstol Pablo es una inspiración para nosotros, un ejemplo de qué significa ser discípulo de Cristo, qué significa convertirse a Cristo y entregar su vida a Él. Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 14. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas que para vosotros es seguro. Ese es el versículo 1 de Filipenses. Pero vamos desde el 7.
Dice él, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo se enamoró de Jesús de tal manera que él renuncia a su propia vida y todo lo que para él era demasiado importante lo consideró poco con tal de conocer a Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo que opinen de uno, si se burlan de uno, si lo critican a uno, si tienen en cuenta las opiniones de uno, si es que hablé yo y como que no prestaron atención, lo tengo por basura, dijo Pablo. Versículo 9, y ser hallado en él, como cantaban las chicas. Con ser hallado en él, ese es el texto que Pablo está mencionando de quiero conocer a Jesús. Esa canción que acabamos de cantar, y ser hallado en él, es este texto. Si usted quiere entender esa canción, quiero conocer a Jesús, léase esto que estamos leyendo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué es tener mi propia justicia? Es que eso yo no se lo aguanto a nadie. Tu justicia no, porque la palabra justicia quiere decir hacer lo correcto. Es que yo no acepto que me traten a mí. No, tú no, pero Cristo sí. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, o sea, no actuar, no que mi vida sea juzgada o definida por mi sistema de pensamiento. Si Dios quiere que yo pase, por eso voy a pasar. ¿Por qué? Porque Cristo pasó por allí. En Romanos, el apóstol Pablo también nos dice que si padecemos juntamente con él, también reinaremos juntamente con él. Y no está hablando de volver a la cruz y ser crucificado. El padecimiento implica morir al orgullo. Permitir que te critiquen, que hablen mal de ti, que blasfeme, porque Cristo también lo hicieron. Pero nosotros queremos la gloria de Cristo, pero no el padecimiento de Cristo. Y si queremos ser como Cristo, yo te digo, tendremos que padecer. Tenemos que pasar por circunstancias que nuestro yo natural jamás lo aguantaría. Pero si Cristo te dice, tienes que pasar por allí, pasa. Vamos a. Porque a través de ese padecimiento que no viene por causa del pecado, sino porque Dios quiere formar algo en mí, a través de ese padecimiento, Cristo va siendo formado en mí, porque Cristo también lo padeció. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si yo me quiero parecer a Cristo, yo tengo que pasar por donde Cristo pasó. Y Cristo, dice, despreciado, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Él fue humillado, él fue burlado. Estamos dispuestos a pasar por allí. Porque para pasar por allí, para parecerme a Cristo, yo tengo que pasar por allí. Es una decisión personal, amada iglesia. Por eso una verdadera transformación en nuestra vida, en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro yo, solo se produce cuando yo quiero vivir como vivió Cristo aquí en la tierra. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Mira ese anhelo. Quiero conocer a Jesús. ¿Cuántas veces lo cantamos? Entonces tienes que padecer igual que Jesús. Entonces ya no nos gusta, ya queremos cambiar de canción. Yo quiero conocer a Jesús, pero el poder de su gloria. Pero en verdad, cuando yo estoy hablando de conocer a Jesús, yo estoy diciendo, yo quiero saber lo que él vivió para yo vivirlo. Esa palabra conocer no se refiere a saber, no. Esa palabra conocer a Jesús quiere decir, yo quiero experimentar y vivir lo que él vivió. Porque yo, ¿cómo voy a conocer a alguien que no sé nada de él? Yo tengo que conocer a Cristo.
Y Cristo vino aquí a la tierra y padeció. Tuvo sus buenos momentos, pero también tuvo sufrimiento. Y dice la palabra que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas y cuando tengamos que padecer por causa de Cristo. Yo le doy gloria a Dios, porque en los últimos años he sido muy vituperiada, criticada, pero la gloria es que es por causa de Cristo, no porque le haya robado nada a nadie, no porque me le haya quedado con nadie, no. Porque el enemigo lo primero que trata de hacer es dañar el testimonio del siervo de Dios para que la palabra no la reciba. De Jesús también trató Satanás de dañar su testimonio. Tanto que llegó a decirle que él le servía al mismo Satanás. Por Belcebú echa fuera a los demonios, descalificando los milagros que Jesús hacía. Mira hasta el nivel que llega el enemigo para dañar el testimonio de uno. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Cuál es el poder de su resurrección? El Espíritu Santo. Y la participación de sus, ¿qué? Y de las participación. ¿Qué significa esa palabra participación? Cuando yo participo quiere decir que yo hago lo mismo. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, cuando padecemos, nuestro yo muere. Y ahí es cuando Cristo es vivificado y es exaltado. Dios ha venido a nuestra vida para transformarnos y que nosotros seamos semejantes a Él. Pero para ser semejantes a Cristo tenemos que pasar en muchas cosas por donde Cristo pasó. No dice iguales, dice semejantes. Pero esto que estamos leyendo lo dijo Pablo desde su voluntad. A nadie lo obligó. Mira, el decidir que el carácter de Cristo se forme en mí y yo parecerme a Cristo. Todo esto que Pablo nos está diciendo aquí, que nació en su corazón. Ahí no dice que a Pablo lo obligaron y él decía que si no hacía eso Dios no lo iba a bendecir. Tenía miedo, tenía temor. No, él le está diciendo a los de la iglesia de los filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que sigo, sino que prosigo a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. En el corazón del apóstol Pablo nació un anhelo profundo por ser igual a Cristo. Yo hoy te pregunto, ¿cuántos de aquí queremos ser como Jesús? Queremos ser fuentes de amor, de verdad, de transparencia. ¿Cuántos? Porque si tu relación con Dios llega hasta el día de hoy de yo quiero que Dios me ayude y me conceda lo que yo quiero, eso no tiene nada que ver con ser como Cristo. Y Pablo dice, a pesar de todo esto, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué le pasó a Pablo? Y nos pasa a muchos. Que descubrimos y entendemos que Jesucristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es lo mejor, en nada se compara a Él. Ni ningún plan de vida, ni ningún deseo, ni ningún sueño, ningún anhelo. Por eso dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta de vida? Hoy te pregunto, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú dices? Yo cuando cumpla eso me voy a sentir realizado. Pues Pablo nos estaba diciendo, mi realización está en conocerle a Él y llegar a cumplir todo lo cual para lo que fui escogido. ¿Cuál es
tus anhelos? ¿Cuáles son tus metas de vida? No, mi meta es, pues no sé, trabajar duro, comprarme un cochecito, tener una casa, tener un negocio. Lo que haya en nuestro corazón y lo que nosotros persigamos, por eso es lo que vamos a luchar en esta vida. Pablo llegó al nivel que llegó porque él tenía claro cuál era su meta, cuál era su anhelo. Él tenía claro cuál era su razón de vivir y su razón de vivir se convirtió en Cristo. Por eso dijo, todo lo tengo por basura. Y usted puede leer ahí en el contexto de Filipenses, él explica, yo, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Mi maestro fue Gamaliel, que era el mejor maestro de la Torá en esa época. Tenía doble nacionalidad, o sea, el currículum humano de Pablo no era cualquier cosa. ¿Y sabe qué dijo? Todo lo tengo por basura con tal de conocerle a él y alcanzarlo a él. ¿Cuántos quieren enamorarse de Jesús? ¿Cuántos quieren que sea su razón de vivir, su motivo de existencia? Que mi razón de vivir son mis hijos. Y el día que tus hijos toman un camino incorrecto, tu vida se destruye. Mi razón de vivir es que yo sea famoso, yo sea reconocido. Mi razón de vivir, lo he descubierto en los últimos tiempos, que muchas personas, su razón de vivir es su familia. Y hacen lo que sea por mantener esa familia, roban, matan, engañan, porque esa es su razón de vivir. Mira, lo que sea nuestra meta de vida y nuestra razón de vivir, va a marcar las decisiones que tomemos aquí en la tierra. Uno de los anhelos más profundos de mi corazón es estar un día con Cristo. Porque yo creo en Él. Creo que Dios es real. Creo que Dios es verdadero. Que soy su hija. Que Él me ha amado con amor eterno. Y mi razón de vivir se llama Cristo. Yo lo decidí. Al conocer su bondad, su amor, su misericordia. Al descubrir cada día quién es Él. Uno decide, amados, a quién entregarle el corazón. Lo que gobierne tu corazón, gobierna tu vida. Y para mí el anhelo más grande es encontrarme un día con el Señor. No le encuentro sentido a tener muchas cosas aquí, la tierra, si Dios no está. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuáles son tus sueños, tus anhelos, tus metas? Pablo llegó a entenderlo. Y cuando uno empieza a entender estas verdades, empieza a entender que no vale la pena pelear por tonterías. Empieza a entender que no vale la pena vivir lleno de orgullo. No vale la pena humillar a los demás. No vale la pena creerse superior, porque lo mayor es Cristo, hermanos. Él es la persona más maravillosa que ha pisado este planeta. Y Él es el amor del verdadero. Yo cada vez que estudio la palabra le digo, Señor, me cuesta tanto entender tu amor. Es un ser sobrenatural. Dios está lleno de amor, Él es amor. Todo lo que sale de Él es amor, misericordia. Cuando uno empieza a conocer a Dios, empieza a entender que no puede haber una meta mayor aquí en la tierra que estar un día con Él. No pretendo haberlo alcanzado todo, como dijo Pablo, pero prosigo al blanco, y nuestro blanco tiene que ser estar un día con Jesús. No las cosas aquí en esta tierra, no lo material. ¿De qué te sirve tener casa, coches, fama? Tener quizás la familia que siempre anhelaste si no tienes a Jesús. Si un día no te vas a encontrar con Él, yo le digo, Señor, ¿qué tal que me permitieran verte? Sería maravilloso. Jesús empieza a llenar y a transformar nuestra vida verdaderamente cuando queremos ser como Él. Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Efesios 4, del 13 al 15.
El apóstol Pablo claramente nos explica cuál es el verdadero objetivo de ser cristiano. Ser discípulo de Jesús y llegar a ser como Él es aquí en la tierra. Para que un día nos encontremos con Él y que nos diga, buen siervo fiel. ¿A poco has sido fiel? En lo mucho te pondrá. Porque Dios es un Dios de galardones y no le seguimos por los galardones ni la recompensa. Eso se llama las añadiduras. Cuando uno decide darle el primer lugar a Él, Él empieza a traer a nuestras vidas cosas que nosotros humanamente no éramos capaces de obtener. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que nuestra meta no está en eso. Y que no le vamos a dejar tirado, ni vamos a dejar de amarle, de seguirle por cosas materiales que nos dé aquí en la tierra. Lastimosamente, Dios sabe quiénes son los que le aman. Dios sabe quiénes somos los que decidimos seguirle y amarle. El apóstol Pablo, en la carta a los Éfesos, nos dice también, capítulo 4, versículo 13, de la carta a los Efesios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y otra vez a qué? Al conocimiento del Hijo de Dios. Usted va a encontrar muchos textos donde el apóstol Pablo habla, dice, lo más importante es conocerle a Él. Lo más importante es conocerle a Él, no que pueda sacar de Él. Es conocerle a Él. Y el objetivo de todo hijo de Dios debe ser ese. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Siempre aquí. Usted haga 40 días y Dios te va a bendecir. Dios quiere que seas bendecido y prosperado aquí en la tierra. Entonces tu objetivo de buscar a Dios es por una bendición material, no por conocerle a Él. Enfocamos más la vida cuando no tenemos clara la meta. Nuestra meta es estar un día con el Señor. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El diablo hace que les predique lo que su corazón quiere. Y usted jura que está siguiendo a Dios. Usted no está siguiendo a Dios, está siguiendo su corazón, sus deseos. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. ¿Qué significa, amados, crecer espiritualmente? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente? Amados, crecer espiritualmente significa parecerse cada día más a Jesús. Tener el carácter de Cristo. Permitir que el carácter de Cristo se desarrolle cada día más en nosotros. Y antes del apóstol Pablo llegar a este nivel, él no era así, igual que todos nosotros. Él era un pecador. Y él lo habla y lo vamos a leer aquí. Porque, ¿qué significa ser pecador? Vamos a estudiar brevemente, haciendo un paréntesis, la diferencia entre ser pecador y ser transgresor. El pecador, según la palabra de Dios, es aquel que vive fuera de la ley de Dios, pero con ignorancia. O sea, usted tiene relaciones con su novio antes de casarse. Para Dios es un pecado de fornicación, pero para usted no es nada malo. Eso se llama ser pecador. El pecador, por eso la palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos nosotros hemos hecho cosas que estaban mal delante de Dios, pero éramos ignorantes de esa verdad. Y el apóstol Pablo, antes de llegar a este nivel de anhelar, de amar a Dios, él era un pecador igual que nosotros. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos capítulo 22 del 3 al 15. Hechos capítulo 22 del 3 al 15, donde el mismo Pablo hace una descripción de cómo era él. O sea que, amados, hay esperanza. Todos llegamos a Cristo como pecadores. Todos vivíamos ajenos de la vida de Dios y un día dijimos, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti.
Esto no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero lo que Dios quiere dejarnos hoy claro, iglesia, es cuál es la meta. La meta no es una vida llena de placeres, de deseos aquí en la tierra. La meta es ser como Cristo. Empezamos como pecadores, pero nuestro crecimiento se va evidenciando, el fruto de nuestra relación con Dios se evidencia porque cada día me parezco más a Él. Hechos 22, del 3 al 15, vamos a leerlo seguido. Dice, yo de cierto soy judío. Pablo habla acerca de sí mismo. Nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy soy todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, era un pecador. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí las cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. O sea, Pablo iba casa por casa sacando a hombres y mujeres para que fueran castigados por ser cristianos. Ese era Pablo, y esta descripción la hace él acerca de sí mismo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dará con todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Esa fue la conversión de Pablo. Todos llegamos a Cristo con un background, con un estilo de vida de pecadores. El estilo de vida de Pablo era que él era perseguidor de cristianos y los mataba. Dice él que él mismo estuvo presente sosteniendo la ropa cuando mataron a Esteban. Eso se llama ser un pecador. Un pecador es una persona que hace cosas ignorante de que está ofendiendo a Dios. Pero ¿qué le sucedió a Pablo para llegar al nivel de hablarnos de cuál era su meta, a dónde quiere llegar, ser imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Qué pasó en la vida de Pablo? De ser un perseguidor de la iglesia, de matar a cristianos, a terminar anhelando ser como Cristo. ¿Cuál fue la diferencia? Que tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Y llama mucho la atención ese texto que hemos leído, porque cuando él iba con cartas a Damasco a matar y atacar cristianos allá, se le aparece Jesús. Él no iba a atacar a Jesús, no iba a atacar a su iglesia. Y yo quiero decirte algo, cuando tú te metes con un siervo de Dios, tú no te estás metiendo con un siervo de Dios, te estás metiendo con Dios mismo. Porque Jesús, cuando se encuentra con él, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no le dijo, ¿por qué vas a atacar a los hermanos de allá de Damasco? No, te estás metiendo conmigo y con mi obra. Te estás metiendo conmigo y con mi obra. Pero cuando yo tengo un verdadero encuentro con Jesús, escucha mi iglesia, cuando yo tengo un verdadero encuentro con Jesús, mi vida tiene que ser transformada.
No se trata de ir a una iglesia, no se trata de si creo en Dios, si no creo en Dios. Se trata de que Dios quiere transformar nuestras vidas, que Dios anda buscando corazones que quieran que su vida sea transformada. Dios está buscando corazones que tengan un encuentro con Él para que su vida sea transformada. Si tú hoy estás allí sentado, el Señor te está diciendo, yo quiero transformar tu vida. Es necesario que tengas un encuentro con Jesús. Todo aquel que tiene un encuentro con Dios, su vida no vuelve a ser la misma. Y hoy el apóstol Pablo nos inspira y nos dice, yo tuve un encuentro con Jesús. Él tuvo un encuentro con Jesús y yo hoy les hago una pregunta de acuerdo a lo que hemos leído y ustedes conocen. Él tuvo un encuentro con Jesús y siguió persiguiendo a los cristianos. No. Por eso cuando yo tengo un encuentro con Jesús en mi vida se tiene que producir una transformación, una renovación del entendimiento, un cambio genuino y real. Pero hoy en día encontramos personas que dicen que creen en Jesús, que aman a Jesús, pero siguen actuando de la misma manera. Entonces es una mentira. Y esa es la diferencia, iglesia, entre ser pecador y ser transgresor. Un pecador, ¿cuál es la diferencia entre un pecador y un transgresor? Un pecador es aquel que hace lo malo, pero es ignorante de la verdad de Dios. Pero un transgresor es aquel que dice que conoce a Dios, que lee su palabra, pero sigue haciendo lo malo, aunque a Dios no le guste. El transgresor es aquella persona que ha escuchado la palabra, que Dios nos ha dicho muchas veces, deja el chisme y tú sigues chismoseando, llevándole a otro un mal testimonio de otros. Allí tú no eres pecador. Iglesia, esto es para que aprendamos a orar y ahora vamos a orar por nuestras transgresiones, no por nuestros pecados. Porque al que Dios transforma es al pecador, pero el transgresor es el que sabe que en su mente ya se le ha sido iluminado, donde Dios te ha dicho, eso que tú haces está mal y lo sigues haciendo. Quiero decirte que Adán y Eva no fueron pecadores. Usted no va a encontrar donde diga el pecado, no. Adán y Eva fueron transgresores. El transgresor es aquel que sabe que eso está mal y lo sigue haciendo. Y yo quiero decirte con todo el amor, el juicio de Dios no es para los pecadores, es para los transgresores. Los que van a ir a juicio delante de Dios, donde Dios va a separar el trigo y la cizaña, son los transgresores, no por pecadores. Porque dice que Dios, habiendo pasado por alto nuestros pecados de ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan. Por eso Dios manda a que evangelicemos, porque el mundo está lleno de pecadores, pero la iglesia está llena de transgresores. Y el juicio y la condenación es para los transgresores. Transgresor es todo aquel que conoce la verdad, sabe que a Dios no le agrada eso y lo sigue haciendo. Sé que el arrepentimiento es un proceso, pero llega un momento donde el mismo Espíritu Santo le dice a uno, tienes que parar. Tienes que parar. Y cuando Dios nos habla y nosotros seguimos en el mismo pecado, consciente de que a Dios no le agrada, ahí es que viene el juicio y la condenación para Dios, de Dios para nosotros. Y en muchas ocasiones viene el castigo de Dios. El castigo de Dios jamás se produce sobre la ignorancia. El castigo de Dios se produce sobre la conciencia. Mira, si Dios es justo, Dios a nadie condena por ser pecador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama al pecador y por eso hay gente que no entiende, pero ¿cómo Dios lo ama? Porque Dios sabe que aunque hacemos eso, lo hacemos en ignorancia. Pero al transgresor no. Al transgresor no. Eso el que peca y reza empata, no. El transgresor no. Y hay personas que llevan mucho tiempo, hoy te lo digo de parte de Dios, llevan mucho tiempo transgrediendo
la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y sabes que a Dios no le agrada y lo sigues haciendo. Dice la palabra de Dios que solo queda una horrenda expectación de juicio para el transgresor. Ya no hay redención. La redención es para el pecador, porque no hay una verdadera conciencia. Pero cuando Dios nos habla una y otra vez y nosotros tienes que levantarte a orar. Tienes que levantarte a orar. Quiero que me busques. Quiero que me busques. Y uno, es que tengo mucho sueño. Pero sí, para quedarse viendo una peli en Netflix hasta tarde no pasa nada. Pero para las cosas de Dios tiene sueño. Y usted sabe que usted necesita buscar a Dios y el Espíritu te despierta, lo llama. Mira, llega un momento donde la falta de búsqueda de Dios va a traer consecuencias a nuestra vida, no por causa del castigo, no, sino que Dios cuando te dice búscame, es porque Él sabe que si le buscamos, Él puede hablarnos y librarnos de algo. Pero yo dejo de buscar a Dios, me rebelo contra Dios, pues de mala, yo voy a dormir, ya estoy cansada de tanta oradera, ya estoy cansada de bueno, vale, Dios no te va a obligar. No ores, no quieres orar, no, que alborada, no vuelva a conectarse a la alborada, usted mismo. Pero ¿sabe quiénes son los que perdemos cuando no buscamos a Dios? Nosotros mismos. Porque en esa búsqueda Dios quiere hablarnos para librarnos de cosas. Pero como no le buscamos, vienen cosas terribles a nuestra vida y le echamos la culpa a Dios. Ni siquiera fue Dios, ni siquiera juicio, se llaman consecuencias de la desobediencia, que eso se llama transgresión. Necesitamos tomarnos en serio la relación con Dios. ¿Tú piensas que si oras y no oras da lo mismo? No, el afectado eres tú. Los afectados somos nosotros cuando no buscamos a Dios, porque Dios no puede hablarnos y luego vienen problemas, vienen situaciones. Señor, ¿por qué me pasó? Sí, porque yo te estaba esperando todos los días y tú preferías dormir. Y yo allí es que quería hablarte y explicarte cómo resolver esa situación, cómo mejorar tu matrimonio, cómo trabajar con tus hijos, cómo tener relaciones más saludables en tu trabajo. Yo quería formar mi carácter en ti, pero tú no quisiste, preferiste quedarte a dormir hasta tarde, estar perdiendo el tiempo con el móvil, haciendo cosas que yo no te he mandado a hacer. Hermanos, tenemos que buscar a Dios, pero en serio. La transgresión siempre trae consecuencias negativas a nuestras vidas. Y vemos que Pablo dice que no fue vana la gracia de Dios en él. Porque en el momento que Jesús se revela a él tiene un encuentro con Dios. Él cambia. Allí no dice que él siguió persiguiendo a los cristianos, que Dios le restauró la vista y él dijo, no, yo estaba mal. Y dice, yo no merezco ni siquiera ser llamado apóstol. Usted lee la vida de Pablo y Pablo se siente arrepentido, se siente avergonzado de haber estado en contra de Dios, en contra de la obra de Dios. Pero hay personas que hacen lo malo y piensan que no pasa nada. Hechos 17, del 30 al 31 para terminar. Hechos, capítulo 17, del 30 al 31. Ahí en el contexto del 22 que hemos leído. Hechos 17, del 30 al 31. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuáles son los tiempos de ignorancia? Los tiempos de pecado. Y todavía hay muchas áreas donde nosotros hacemos lo malo y no somos conscientes. Eso se llama el tiempo de la ignorancia. Áreas donde en nuestra vida hay pecado y Dios no nos va a juzgar por eso. Pero ¿sabe por qué Dios sí nos va a juzgar? Por lo que ya tenemos conciencia. Esa gente que me levanté a las 4 de la mañana a orar, a las 3 de la mañana. Mira, el estudio de la palabra y el conocimiento de Dios trae juicio sobre nosotros. ¿Tú sabías eso? Por eso estar presumiendo que usted lee mucha palabra porque usted está añadiendo juicio. Entre más yo estudio la palabra de Dios, eso me está haciendo responsable delante de Dios. Y me va a traer juicio. Porque yo ya teniendo conocimiento que a Dios no le gusta eso, yo lo sigo haciendo, me convierto en pecador, no, en transgresor. Entonces no pavonee tanto que usted lee mucha Biblia y que usted queremos ver los frutos. Porque ¿qué le sirve a usted tener tanto conocimiento de la palabra y ser un transgresor de ella? Es mejor que se sepa un versículo donde lo obedece a que se sepa mucho donde no obedece ninguno. Eso es delicado, amados.
La transgresión trae juicio y consecuencias serias sobre nuestras vidas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento se produce cuando hay conciencia. Yo no me puedo arrepentir de algo que yo considero que no está mal. Para que en mí se produzca el arrepentimiento tiene que haber una conciencia, como hizo Dios en Pablo. Mira, a Pablo, ¿por qué me persigues? Aquí el Señor, sí, yo soy Jesús al que tú persigues. Si persigues mi iglesia, me está persiguiendo a mí. ¿Qué hizo Pablo? Se arrepintió. Y el arrepentimiento implica cambio de camino. Pero ¿a usted qué le sirve estudiar la palabra, recitarla como si estuviera bebiendo agua, cuando vive transgrediendo todo? Yo tengo que ir delante de Dios, Señor. Hoy me has hablado esa palabra, pero yo lo sigo practicando. Sigo creyéndome más que los demás. Sigo con esa actitud. Llega un hermano a la iglesia, lo miro por encima del hombro. Eso se llama ser transgresor, porque usted ya sabe que está mal y que a Dios no le gusta. Y la transgresión tiene consecuencias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabe por qué el juicio viene? Porque vienen y nos habla, nos dicen la verdad, pero nosotros escogemos el camino de maldad. Un verdadero discípulo de Jesucristo, cuando recibe la palabra, su vida es transformada y se arrepiente. Su mente entiende que a Dios no le agrada eso y empieza usted a orar: Señor, cámbiame, transfórmame. Señor, tú aborreces que yo sea así. Tú aborreces, Señor, a mí me gusta ser así, porque uno delante de Dios te quiere honesto. Estamos viciados a deseos engañosos. Señor, me gusta. Me gusta la crítica, me gusta el chisme, Señor, me gusta sentirme superior a los demás, me gusta presumir. Todo, dígale todo a Dios, no se avergüence de Él. Padre, pero yo sé que a ti no te gusta, Señor, cámbiame, transfórmame. Yo quiero ser como tú. Y el Señor lo hace. Pero usted escucha la verdad y sigue ahí tal campante. No, aquí no pasa nada, Dios entiende. Señor, perdóname por esto, amén. Y al otro día vuelve y lo hace. No. Es un proceso donde yo oro constantemente hasta que obtengo la victoria sobre esa situación que Dios no le gusta.